En España, el alcohol es la única droga que tienes que pedir perdón por no consumirla. Si dices no fumo, te aplauden. Pero si dices no bebo, te interrogan. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Estás embarazada? ¿Por qué no bebes? Hoy analizo, con la ciencia en la mano, por qué a tu cerebro le cuesta soltar la copa, incluso cuando, como verás en este vídeo, bebes muy poco. Hoy no vamos a hablar de alcoholismo, vamos a hablar de presión social sistémica. Para comenzar, quiero que escuches bien a Cindy Takanashi, porque lo que describe ella no es una adicción física. Es un fenómeno psicológico mucho más sutil que nos afecta al 90% de la población. ¿Cómo sabemos que no tenemos un problema con el alcohol? Mira, yo llevo 7 años sin fumar. Un día me fumé un cigarro, lo apagué por la mitad y no volví a tocar uno. Se acabó. Pude salir, pude estar con mis amigas, pude estar de poscoito sin encenderme un cigarro. Y nadie nunca me miró raro. De hecho, la peña me felicitó. Y esto me ha hecho pensar. Hay muchísima gente que no fuma, que lo ha dejado, que no ha empezado nunca. Muchísima. Pero ¿cuánta gente conoces que no beba nada? Pero nada es nada. Ni en un cumpleaños, ni en una Navidad, ni en una boda, ni para brindar. ¿Cuánta gente conoces que sea realmente abstemia? Yo me he planteado millones de veces ser abstemia y la realidad es que no lo consigo. Y ahí es donde me salta la alarma. No porque yo beba mucho, sino porque quiero dejarlo y no puedo. Mi consumo real es una copa de vino cada 2 meses. Es decir, no tengo una relación con el alcohol que socialmente se pueda percibir como problemática. Pero entonces, ¿por qué no puedo simplemente decir se acabó? Igual que hice con el tabaco. Igual es porque el alcohol está tan normalizado que no lo vemos como una droga. Una droga legal, barata, accesible, que está en todas nuestras fiestas, en todos nuestros rituales, en todas nuestras sobremesas, que te ofrecen incluso si dices que no y que si no consumes te obliga a justificarte. Hemos normalizado tanto el alcohol que lo raro es no beber. Y ese es el debate que hemos abierto en este versículo de Queridas Hermanas que ya tenéis disponible en Podimo, y donde quería reflexionar sobre cómo consumimos. Porque no es solo lo que bebemos, sino lo que esperamos que beban los otros para que no nos incomode a nosotros. Y ahí está la pregunta clave. Si nos cuesta tanto dejar algo que casi ni consumimos... Fíjate en el refuerzo, desde la psicología conductual. Esto es condicionamiento operante de manual. Con el tabaco la sociedad te ha cambiado. Cuando lo dejas, recibes un refuerzo positivo. Te felicitan. Pero sin embargo, con el alcohol recibes todo lo contrario. Dejarlo tiene un castigo social. Te miran raro. Y es paradójico porque si miramos los estudios de David Nutt en The Lens, el alcohol es objetivamente mucho más dañino que el tabaco. Pero sin embargo, tu cerebro busca validación, no datos. Si dejar de beber implica perder relaciones o tu estatus dentro del grupo, tu cerebro va a resistirse. Y no por la sustancia, sino por el FOMO a perderte planes, a retirarte, a dejar de pertenecer a la tribu. Y rebobinando, ojo aquí, ella dice, no lo consigo. Pero no porque tenga mono físico. Lo que Cindy está describiendo se llama paradigma de la normalidad. Hay estudios como los experimentos de conformidad de Salomon Asch, que demuestra que el ser humano ante un grupo de personas prefiere estar equivocado a estar solo teniendo la razón. Y en España hemos asociado la celebración con el alcohol. Intentar separarlos genera lo que se llama disonancia cognitiva. Sabes que no lo necesitas, pero sin embargo, si no lo tienes, sientes que te falta algo. Y ese malestar no es químico, es puramente cultural. Y donde Cindy dice, aquí es donde me salta la alarma. ¿Por qué no puedo decir simplemente se acabó? Ocurre lo fascinante. Bebe una copa más o menos cada 2 meses. Clínicamente, esto no tiene nada que ver con alcoholismo. No hay dependencia fisiológica. Entonces, ¿por qué le cuesta decir se acabó? Por la ley del mínimo esfuerzo. Fricción. El alcohol es la droga por defecto. Decir nunca más se siente como una restricción de tu libertad, como cerrar una puerta. Y al ser humano le aterra muchísimo cerrar puertas, aunque no las use. Y el problema aquí no es la adicción a la sustancia, es la adicción al ritual. Cindy no echa en falta el etanol, echa de menos el ritual de brindar y sentirse parte de la fiesta. Y cuando dice que el alcohol está tan normalizado que tienes que justificarte, aquí es donde está la clave. El coste de la justificación. Psicológicamente, cada decisión que tomas gasta energía, consume glucosa. Si pedir una cerveza es automático, tu gasto es 0. Y pedir agua implica explicar por qué, aguantar bromas, preguntas y reafirmarte. Un gasto bastante alto. Y tu cerebro, que es el ecosistema que intenta ser lo más eficiente posible centrado en ahorrar energía, te empuja a pedir la cerveza para no tener que trabajar. Y así es como muchas personas no beben por placer,
sino que beben para evitar el agotamiento mental de tener que explicarse y formar parte de la sociedad. Y para poner el broche final al apartado de Cindy, hace referencia a la última pregunta, porque ya no es solo lo que bebemos nosotros, sino cuánto beben los otros para no incomodarnos. Esto en psicología se llama la validación externa. Si yo bebo y tú no, tu sobriedad actúa como un espejo y me demuestra mi posible falta de control. Eso me incomoda. Y para aliviar mi incomodidad, te presiono para que bebas tú. Así que la próxima vez que te insistan en solo tomarte una, recuerda, no lo hacen por ti, lo hacen para no sentirse mal con ellos. Y entender esto te da el poder de decir no sin sentir culpa. Ahora escucha a Arturo Valls. Su discurso de beber con control y libertad suena lógico, pero cuidado, porque Arturo habla desde el privilegio de un cerebro normativo. Para una persona con adicción, aplicar este consejo no es difícil. Es biológicamente imposible. Vamos a ver por qué usando el modelo biopsicosocial y la evidencia científica que lo respalda. Me considero una persona epicúrea, que es beber sin emborracharte, comer sin atiborrarte, comprar sin endeudarte. Arturo dice beber sin emborracharte, como si eso formase parte de una simple decisión. Los estudios del doctor Kenneth Bloom sobre el síndrome de deficiencia de recompensa han demostrado que muchas personas con adicción tienen una alteración de los receptores DRT2 de dopamina. ¿Y qué provoca esto? La hipergratificación. Cuando Arturo, un cerebro normal, bebe, su nivel del placer es de un 5. Se divierte y para. Pero cuando un cerebro con esta predisposición bebe, siente una recompensa masiva de un nivel 20 y siente que por fin encajan sus piezas. Y aquí aplicamos la lógica conductual básica. A mayor gratificación, mayor probabilidad de repetición. El cerebro del adicto no repite por vicio. Repite porque ha encontrado el estímulo más potente que jamás había probado. Y la probabilidad de que esa persona vuelva a repetir esa acción es mucho más mayor que la de un cerebro normativo. Básicamente es pura estadística cerebral. Vamos a seguir con el vídeo. Siempre a favor de la diversión, siempre a favor del placer, pero con un cierto control que no tiene que ver con ser comedido, sino tiene que ver con la libertad. Habla de libertad. Y aquí quiero desmentir el mito de que el adicto no tiene otros hobbies. Es falso. Mis pacientes tienen trabajo, hacen deporte, tienen familia, tienen alternativas y sus herramientas. Pero aquí citamos la hipótesis de la automedicación. El Dr. Kazhian nos enseñó que la adicción no es la búsqueda del placer, sino que es la regulación emocional. Y depende de tu perfil y de tu personalidad. Si tienes apegos inseguros, traumas no resueltos o creencias de insuficiencia, la vida pesa de una forma que el deporte, el trabajo o la familia no consiguen calmar. Y para este perfil, el alcohol o cualquier otra sustancia se convierte en la única vía de supervivencia. No lo eligen por fiesta, lo eligen porque es la única alternativa de todas sus opciones que le apaga el ruido de manera inmediata. No es que no quieran utilizar otras herramientas, es que su psique ha encontrado la forma más eficaz de sobrevivir al dolor. Seguimos con Arturo. Porque es que lo otro te lleva a la esclavitud, digamos, o sea, al ser esclavo de, pues eso, del alcohol, de la compra, del dinero. Este equilibrio, esta contención, tiene que ver más con el poder ser libre y poder disfrutar de estas cosas. Y termina hablando de esclavitud. Aquí cerramos el círculo con el entorno. No solo luchas contra tu parte biológica, el sistema de recompensa extremo, y tu psicología con lo que acabamos de explicar de la personalidad y la necesidad de alivio. Luchas también con un sistema que está diseñado culturalmente para que consumas. Vivimos en la cultura de la accesibilidad total. Alcohol barato y disponible 24/7. Presión social y justificación continua si decides no beber, como ya vimos en Cindy. Si juntas un cerebro que recibe una recompensa gigante a nivel biológico, una personalidad que necesita regularse a nivel psicológico y un entorno que te empuja a beber a nivel social, el resultado es la tormenta perfecta. Por eso, querido Arturo, el consejo es injusto. Él probablemente conduce en una carretera seca y el adicto intenta frenar en una carretera de hielo. Vamos ahora con Dani Martín. Esto os interesa a todos porque muchos de vosotros pensáis
Si dejo de beber me voy a convertir en un muermo. Dani toca aquí el gran miedo de perder la chispa. Prestad mucha atención sobre todo a las palabras que utiliza para hablar de su relación con el alcohol, porque hay ahí una confesión brutal por ahí escondida. Ya me la he bebido todo. He dejado el alcohol definitivamente, aunque me haya costado mi unión con Johnny Walker, que teníamos una unión preciosa, pero prefiero ser de verdad y he dejado de tomar una cosa que yo no necesitaba ni me hacía más divertido. Fíjate, qué fuerte, mi unión con Johnny Walker. No dice consumo, dice unión. Ahí lo que hay detrás es una soledad tremenda. Es reconocer que tu pareja de baile durante toda tu vida ha sido una botella. Pero luego suelta la verdad clave. Ni me hacía más divertido. Esto en psicología se llama error de atribución, o lo que yo le llamo la efecta de la pluma de Dumbo. Recuerda que Dumbo volaba y creía que lo hacía gracias a su pluma. Pero sin embargo, la magia siempre estuvo en sus orejas. Tú crees que necesitas la copa para brillar, pero la copa es un placebo. El que habla, el que participa, el que cuenta, eres tú. Dani ha soltado la pluma y se ha dado cuenta de algo importante, que para entrar en el garito y pasárselo bien, no le hace falta ir de borracho graciosillo. Le basta con ir con sus zapatillas. Creo que socialmente está como aceptado de una forma... Nos juntamos los amigos y hay que tomarse algo, ¿no? ¿Y por qué hay que tomarse algo? Muchos me decís en consulta, Alex, es que sobrio me siento soso, rígido, no fluyo. Y yo os digo, no eres aburrido. Estás oxidado y te falta entrenamiento. Existe un concepto estudiado en psicología que se llama el aprendizaje dependiente de un estado. Si llevas 15 años socializando siempre con una copa, tus habilidades naturales se han atrofiado. Es como si después de 10 años de estar en el sofá vas al gimnasio. ¿Qué te ocurre? Te sientes débil. Pero de verdad, no estás enfermo, solo que tienes agujetas sociales. Y os doy un dato más duro. Muchas veces no bebes para ser más interesante tú, bebes para bajar tus estándares y tolerar conversaciones que estando sobrio te parecerían realmente aburridísimas. Dejar de beber te vuelve selectivo. Y eso no es ser soso. Eso se llama tener criterio. Vamos a seguir con Dani. Me tomo un helado o me tomo un filete con patatas y me lo paso guay, ¿no? Que sí, que te puedes tomar una copita de vino nada más y disfrutarlo, pero que yo no necesito ni la copita de vino, que yo vengo ya de serie con alegría. Escucha esta frase. Prefiero ser de verdad. Aquí conectamos con el propósito, con lo que tantas veces he hablado a través del método MIR. Porque dejar el alcohol no solo va de salud, va de identidad. El alcohol funciona muchas veces como una máscara. Te la pones para ser el valiente, el gracioso, el ligón. Pero una máscara, por muy bonita que sea, siempre pesa. Y Dani ha elegido quitarse esa máscara. Con mucho trabajo, seguramente. Da vértigo al principio. Sí. Pero os aseguro una cosa, que vuestra versión sobria es 1000 veces más magnética que vuestra versión estando borrachos con las mismas historias de siempre. Porque el mundo no necesita tu versión anestesiada, necesita que entres al garito siendo tú mismo. Y por último acabamos con la nena da Conte, quien pone el dedo sobre la llaga más dolorosa, el dolor invisible, la familia y lo que no se ve detrás de una adicción. Vamos a analizar esto sumando capas, porque lo que dice tiene el respaldo de la psicología conductual, como en la neurobiología más dura. Atentos. No es normal que te tomes 2-3 cervezas en una comida con tu familia. El consumo aceptable debería ser 0. Pienso que es un buen momento para dar ejemplo a nuestros hijos de que somos capaces de disfrutar sin beber alcohol. Aquí se juntan dos fuerzas brutales. Primero, el ejemplo vicario de Albert Bandura. Tus hijos no escuchan lo que dices. Copian lo que haces para gestionar tu vida. Pero vamos más profundo. Esto ocurre por las neuronas espejos, como comentaba en otro vídeo de las familias. Estas son células en el cerebro de tu hijo que se activan solo con mirarte, ensayando constantemente lo que tú haces en su mente. Si te ven llegar estresado y directamente abres una cerveza, sus neuronas espejo graban la lección a fuego. Estrés más alcohol igual alivio. Así que no es solo un mal ejemplo moral. Es que les estás instalando un software biológico completamente defectuoso y aprenderán a gestionar así sus emociones desagradables en el futuro.
En otras palabras, estás preparando el cableado para la adicción antes de que prueben la primera gota. Y es verdad que el dinero que mueve el alcohol en este país pues hace que sea imposible ir contra esa cultura de la diversión al lado del alcohol. Lo que prohibiría, seguro, es la publicidad directa, indirecta y encubierta del alcohol. Aumentaría su precio y disminuiría su disponibilidad. Y eso funciona. Mucha gente tiene problemas con el alcohol, pero no lo saben o no lo reconocen. Mucha gente me dice, yo controlo, solo bebo mi copita de vez en cuando, la utilizo para dormir, para desconectar. Y eso en realidad no es del todo cierto. Es falso. Y te explico por qué con datos irrefutables. 1. El sueño REM. Como explica Matthew Walker, el alcohol no induce al sueño natural, te seda. De hecho, bloquea la fase REM, la fase reparadora. Y por eso te levantas cansado aunque hayas dormido 8 horas. Y 2. El rebote químico, GABA y glutamato. El alcohol te relaja al principio, sube el GABA. Pero tu cerebro, para compensar esa sedación, dispara hormonas del estrés, el glutamato, y va a surgir toda esa descompensación en unas horas. El resultado, te despiertas a las 4 de la mañana con taquicardia y luego con la ansiedad al día siguiente. Y pensarás, bueno, por una copita no pasa nada. Pero en realidad te estás limitando la reparación y el descanso. Estás pidiendo un préstamo de relajación por la noche que luego pagarás con intereses por la mañana. Y ahora escucha tan solo esta frase final. Si tú supieras la vida que te pierdes cuando te metes ahí... Esa frase final, la vida que te pierdes. Aquí hay 2 niveles de pérdida. 1. El coste de oportunidad. Todo lo que dejas de ser. Mejor padre, mejor profesional, mejor pareja. Porque vives al 60% de tu capacidad. Y 2. El riesgo de neuroadaptación. Y esto es lo grave, porque con el consumo repetido, tu cerebro cambia su estructura física y poco a poco va desarrollando tolerancia y dependencia. Esa frase final de si supieras la vida que te pierdes, y no hablo solo de perderte proyectos o tiempo, significa el riesgo de perder también tu libertad. Mucha gente juega con consumir alcohol pensando que la adicción es algo que se elige, pero la neuroadaptación no avisa. Con el consumo crónico, aunque sea poco, tu cerebro cambia la estructura para ir generando poco a poco tolerancia a la sustancia y empieza a necesitarla para funcionar normal. Esa es la dependencia física. Cruzas una línea invisible donde dejas de disfrutar la sustancia, donde ya no bebes por elección y se convierte en una necesidad fisiológica. Y Nina Dacon te avisa de eso. El riesgo que asumes no es solo una resaca, es encadenarte a una sustancia que secuestra tu voluntad. Y créeme, porque salir de ahí es mucho más difícil que no entrar. Bien, hemos analizado 4 perfiles, 4 historias. Y la conclusión científica es clara. El alcohol nos promete conexión, pero nos aísla en una unión completamente solitaria con la botella. Nos promete diversión, pero nos oxida socialmente. Nos promete alivio, pero nos cobra intereses biológicos altísimos a los días siguientes. Pero me gustaría que te quedes con una idea de este vídeo. Esto no va de prohibir, yo no soy tu padre ni soy cura. Esto va de estrategia de vida. Un mundo donde todo el mundo vive adormilado, anestesiado y que funciona al 60%. La sobriedad es hoy, en el siglo XXI, la mejor ventaja competitiva que existe. Y Arturo Valls hablaba de la libertad. Pero déjame que te redefina esta perspectiva desde la psicología clínica. La libertad no es poder beberte una copa cuando quieras. La libertad es ser capaz de no bebértela y sentirte tan pleno como siempre. Igual de divertido, igual de relajado. Porque si para ser tú necesitas un químico externo, entonces no eres libre. Eres un rehén del síndrome de Estocolmo. Y ojo, si sientes que eres rehén y que no puedes salir solo, pedir ayuda no es de débiles, es de inteligentes. Porque nadie sale de la cárcel sin un buen plan de fuga. Así que te lanzo un reto final. No te digo que lo dejes si no quieres para siempre. Te digo que pruebes de quitarte la máscara durante una temporada. Sal ahí fuera con tus zapatillas, como dice Dani, sin muletas, y hazte esta pregunta. Si mañana el alcohol saliera de la faz de la tierra, ¿cuántos de tus planes seguirían en pie? ¿Cuántas personas o cuántos amigos dejarías de ver? ¿Y cuánto tiempo aguantarías contigo a solas? La respuesta a esta pregunta te dirá si el alcohol en tu vida es un simple adorno o si es un pilar maestro que si lo quitas, hace que todo tu edificio se derrumbe.
Si sientes que se derrumba, no pasa nada. Se puede volver a construir, pero esta vez con cimientos de verdad. Si quieres salir de esa zona gris, dejar de vivir al 60% y empezar a construir esa identidad real, tienes mi método y mi comunidad en la descripción. No tienes por qué hacerlo solo, no estás solo en esto. Y si eres profesional, familiar o simplemente una persona que se interesa por este tipo de contenido para generar más conocimiento sobre la cultura, sobre la adicción o sobre ciertos personajes famosos que también han decidido abrirse al mundo, fenomenal. Me encantaría que pudieras compartir este contenido para ayudar a muchísimas personas que no saben que están tomando esta decisión desde esa restricción. Esas personas que tienen que construir desde la identidad, desde la verdadera libertad. Así que te pido que ahora, si puedes, dejes un me gusta, que es tan importante para hacer crecer este canal, y te suscribas para obtener más información como esta. Soy Alex Godoy y te espero en el siguiente vídeo.